Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Cuando me puse a escribirla, los ingredientes de la historia que tenía en mente se fueron combinando con mayor fortuna de lo que en un principio esperaba. Escribir es un poco como cocinar. Hay veces en que, por más que lo intentes, al bizcocho no le da la gana de subir y no sube. Pero de vez en cuando el bizcocho te sale tan bien que ni tú mismo te lo crees. Estudio en Esmeralda fue galardonado con el premio Hugo en agosto de 2004, algo que todavía hoy me llena de orgullo. Este cuento fue además el culpable de mi misterioso ingreso en los irregulares de Baker Street al año siguiente. La danza de las hadas. Como poema no es gran cosa, pero os lo pasaréis en grande leyéndolo en voz alta. La presidencia de octubre. Apareció por primera vez en Conjunctions 39, The New Wave Fabulist, una magnífica antología editada por Peter Straub, aunque ya había comenzado a escribir este relato varios años antes en una convención celebrada en Madison, Wisconsin. Harlan Ellison me propuso que escribiéramos un cuento a 4 manos, pero antes de eso, él tenía que terminar una introducción. Mientras él concluía su trabajo, yo escribí una primera versión del cuento y se la enseñé. No, demasiado gaimanesco, me dijo. De modo que lo dejé y me puse a escribir otro relato que Harlan y yo hemos estado escribiendo a medias desde entonces. Lo más raro de todo es que cada vez que nos juntamos para trabajar en él, el relato se acorta. Al final, aquel cuento inconcluso quedó guardado en mi disco duro. Un par de años después, Peter Straub me invitó a escribir una narración para la antología de Conjunctions. Yo quería escribir un cuento que tuviera como protagonistas a un niño vivo y a otro muerto. Una especie de ensayo para un libro infantil que tenía en mente, y que es precisamente lo que estoy escribiendo ahora. Se titula The Graveyard Book. Me llevó un tiempo pergeñar la historia, y cuando la terminé, decidí dedicársela a Ray Bradbury, que, sin duda, la habría escrito mucho mejor que yo. El cuento recibió en 2003 el premio Locus al mejor relato breve. La habitación oculta. Las editoras Nancy Kilpatrick y Nancy Holder me pidieron una pieza gótica para su antología Outsiders. Para mí, no existe cuento más gótico que el de Barba Azul, en cualquiera de sus múltiples variantes, así que escribí un poema sobre Barba Azul, situado en la casa prácticamente deshabitada en la que vivía en aquel momento. Patétrico es lo que Humpty Dumpty llamaba una palabra maleta, y en este caso define una zona intermedia entre lo patético y lo tétrico. Las esposas prohibidas de los siervos sin rostro de la secreta morada de la noche. Comencé a escribir este relato a lápiz en una borrascosa noche de invierno, mientras esperaba el tren entre los andenes 5 y 6 de la estación de East Croydon. Por aquel entonces tenía 22 años, casi 23. Una vez terminado, lo pasé a máquina y se lo enseñé a un par de editores que conocía. Uno me miró con aire condescendiente, me dijo que no le interesaban esta clase de cosas y añadió que no creía que le interesaran a nadie. El otro se mostró más amable, pero me lo devolvió y me explicó que jamás lograría publicarlo porque no era más que un disparate divertido. De modo que me olvidé de aquel relato, contento de no haber hecho el ridículo enseñándoselo a más gente. El cuento pasó 20 años en una carpeta, que después guardé en una caja, que con el tiempo bajé al trastero y que finalmente subí al desván. Cuando lo recordaba no era sino para alegrarme de no haber llegado a publicarlo. Un buen día me pidieron un relato para una antología titulada Gothic, y entonces me acordé del manuscrito que tenía guardado en el desván. Subí a buscarlo con la vaga esperanza de que hubiera algo que mereciera la pena rescatar. Mientras lo leía, sonreí varias veces, y al terminar pensé, ¿qué demonios? Es francamente divertido y bastante ingenioso, la verdad. Me pareció que en esencia era un buen cuento, algo tosco en algunos puntos, pero no más de lo que cabría esperar, dadas las circunstancias en las que lo escribí, y además, la cosa tenía fácil arreglo. Me senté al ordenador y escribí una nueva versión, 20 años después de la primera. Acorté el título hasta dejarlo en su forma actual, y se lo envié a mi editor. Hubo al menos un crítico que lo tildó de disparate divertido, pero se ve que no era una opinión compartida por la mayoría, porque Esposas prohibidas fue incluido en varias recopilaciones.